A Gonzalo prácticamente no hace falta presentarlo. Está doctorándose ahora en Teología de la Historia, podríamos decir, ¿verdad? Más o menos. Ha encauzado siempre sus estudios eclesiásticos desde la historia y viene a hablarnos precisamente de la batalla del Cerro, ¿verdad? Expandiendo quizá algunas de las cosas que se nos han explicado esta mañana, aportando algunos puntos de vista, otras ópticas, ¿no? Podríamos decir. Actualmente es párroco de la parroquia de San Carlos Borromeo en Villanueva de la Cañada y profesor en San Dámaso, ¿verdad? Sí, pero mi mejor título del currículum es que soy lugareño, porque llevo aquí viviendo 25 años en el Cerro de los Ángeles y esta es mi mayor alegría. Bueno, quería pediros perdón en primer lugar porque no me entendí bien con Víctor y le escribí 8 folios que voy a resumir en 10 en 10 minutos y es verdad que no sabía que yo iba a hablaros hoy de esto aquí públicamente, ¿no? Pensé que se iba a publicar más adelante, pero no que os lo iba a exponer y quizás pues si lo hubiera sabido lo que os voy a contar habría que haberlo ilustrado, ¿no? Con fotografías, pero bueno, pues al final todo es providencial, ¿no? Pero como nos queda poco tiempo, pues tampoco quedaría mucho tiempo, ¿no? Para exponerlo, pero sí me parece que es interesante, sobre todo que quede para la posteridad, o sea, la intención de lo que era la comunicación que yo había elaborado, que, bueno, por un lado era recordar de una forma resumida y breve lo que nos han contado esta mañana, es decir, los 5 momentos bélicos que se vivió aquí en el Cerro de los Ángeles durante los años 30 y luego también, bueno, pues conocer, ¿no? Recordar o compartir cuáles son los vestigios que quedan arqueológicos en el Cerro de los Ángeles, pues diríamos de aquellos años. No voy a entrar, porque ya hemos hablado esta mañana en profusión, ¿no? A qué 5 momentos bélicos me estoy refiriendo. Simplemente, bueno, pues los voy a enumerar, ¿no? A modo de titulares, aunque luego pues cuando se publique ahí aparece un poco más resumido. Nos hablaban esta mañana que la primera batalla de Madrid había fracasado cuando el alzamiento nacional, pero aquí se producen los primeros escenarios de violencia cuando se produce el martirio de los 5 seglares, ¿no? El 23 de julio, después el día 28 el fusilamiento de la imagen, el 7 la voladura del monumento y luego la deportación de Santa Maravillas de Jesús y sus carmelitas a la calle Claudio Coello 33. El segundo de estos 5 momentos es el 6 de noviembre, nos decían, cuando el general Varela, sin derramamiento de sangre, conquista el Cerro de los Ángeles. El tercer momento, aunque se ha hablado muy por encima de ello, es el 13 de noviembre, cuando las brigadas internacionales, desde Perales del Río, intentan recuperar lo que para ellos es el Cerro Rojo, y es un desastre el ataque porque es totalmente desorganizado, sin ninguna inteligencia militar y sobre todo porque es un babel lingüístico, ¿no? O sea, el babel de división entre unos y otros que se produce, ¿no? Como el fondo fruto del pecado, ¿no? De querer volver a profanar el Cerro de los Ángeles, es un babel lingüístico dado que los voluntarios de las brigadas internacionales hablan alemán, polaco, italiano y francés, pero entre ellos pues no hay un idioma común. El cuarto momento es el 19 de enero de 1937, cuando, como hemos escuchado, hay un suboficial que traiciona a los nacionales que están aquí apostados y entonces permite que, sin ningún tipo de preparación artillera, como se suelen hacer siempre estos ataques, pues de una forma limpia y rápida, ¿no? Entran los republicanos en el corazón del Cerro de los Ángeles, puesto que, claro, el suboficial les dice el santo y seña, y cuando ya aquí los nacionales se quieren enterar de que tienen 8.000 soldados encima, ya es tarde, y excepto porque hay uno que lanza un mensaje de radio a los regulares y a los tabores de africanos que hay en Getafe, si no fuera por eso, pues se hubiesen hecho fuertes aquí en el Cerro de los Ángeles. Pero bien, pues sabemos que hay un contraataque muy rápido, con unas tropas más preparadas que las que había aquí en el cerro y, por tanto, dado también la desorganización interna del ejército republicano, a pesar de que habían cogido 400 prisioneros, se recupera
el Cerro de los Ángeles, y de esta manera esa batalla que nos han narrado esta mañana, y que bueno, pues es una batalla importante por lo que aquí se lleva a cabo, ¿no? Sin embargo, termina con la victoria de los nacionales. Y el quinto momento también esta mañana nos hacían referencia a ello. Lo cuenta muy bien Caballero en su libro. Supone a ese ataque artillero que con frecuencia se solía hacer aquí del Cerro de los Ángeles. Es verdad que en ese libro se habla de los 600 cañonazos del 7 de julio de 1938, que hace pues que si se habla del Cerro de los Ángeles, luego como cerrojo, ahí de una forma jocosa, pero hablan de que en aquel día algunos le llaman el Cerro de los Cañonazos, ¿no? Por lo que supone ese martilleo, ¿no? Que durante todo aquel día se produjo, ¿no? Bien, pero establecido, digamos, el marco, ¿no?, de lo que sucede en aquel tiempo, ¿no?, a través de lo que son estos 5 momentos, sí me parece, sobre todo porque yo no lo he visto recogido en ningún sitio, ¿no? A mí me gustaría recordar, claro, de un modo rápido y breve, cuáles son hoy, digamos, para el peregrino o para el turista o para el que se acerca aquí a conocer con gusto romántico por la arqueología, cuáles serían los 13 vestigios, ¿no?, que a mi modo de ver y de entender, después de mi observación, pues quedan de aquellos años en el Cerro de los Ángeles. Bien, el primero de ellos, que es el más importante, son los 5 mártires que están enterrados, según se baja, ¿verdad?, por la escalera principal de la basílica a mano derecha. El segundo vestigio es la ruina, de la que hemos hablado sobradamente, del monumento original ante el que España había sido consagrada 18 años antes. Y el más importante es esa cabeza que nos sorprendía, según antes María nos lo enseñaba en la fotografía, el modo en que cayó y el modo en que la permanece. Hablando, ¿verdad?, también con ella antes, hemos conocido 2 versiones del hecho, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora mismo aparezca así desdibujada? Ambos habíamos ido a la teoría, que yo no recuerdo dónde, pero de que es que fue arrastrada por las calles de Madrid como signo de la victoria del derribo del monumento, y claro, el efecto de haber sido arrastrada supuso pues esa erosión que ahora mismo tiene la cabeza, aunque me parece que es en el libro de Caballero donde la teoría que da es que fue deliberadamente esculpida, ¿no?, y pues con punzones y con martillos para que se quedara desdibujado el rostro de Cristo, ¿no? De hecho, luego hace pues una historia muy bonita, ¿no? O sea, una comparación pues con lo que supone el ecceomo, ¿no?, como el hombre sin rostro, ¿no?, y el modo en que ha quedado a la posteridad, ¿no? Bueno, el tercer recuerdo son obviamente las imágenes, ¿no?, amputadas, no tanto por la voladura cuanto por la hazaña posterior de sus detractores. También a mí me parece interesante, como cuarta huella de aquello, la base del monumento antiguo. Si habéis hecho el recorrido, ¿no?, por detrás, es muy interesante ver los nombres que aparecen a lo largo del zócalo del monumento. Aparece en lo alto del todo el rey Alfonso XIII, la reina María Cristina, la duquesa de Talavera. Se pueden leer luego también muchos nombres de obispos, obispos auxiliares, el nuncio apostólico, nobles, gente sencilla. Yo le decía a Víctor en una ocasión, digo, esto habría que restaurarlo, porque el mal de piedra está desdibujando los nombres de todos los que colaboraron hace 100 años en la elaboración de este monumento. Me decía, no hay dinero para restaurar el monumento actual como para restaurar la ruina, ¿no?, del antiguo, ¿no? Pero bueno, ojalá que algún día nos toque la lotería y también podamos restaurar esta huella de los que donaron hace 100 años el monumento antiguo. Me parece también interesante recordar para la historia lo que sería la arqueología militar que bordea la corona del cerro. Sabéis que hay varios búnkeres. Uno vigila la subida de Perales del Río, imagino que se entraría en acción cuando subieron por ahí las brigadas internacionales. Otro es el que acecha la carretera de Andalucía, que es mucho más amplio, y otros 2, bajo la actual cafetería, miran hacia Getafe. A mí pues me da pena, ¿no?, cuando a veces vas a países de Europa, y, por ejemplo, la zona de Normandía, ¿no?, y los ves perfectamente conservados, y lo mal conservados que están aquí, con pintadas, ¿no?, con botes de Coca-Cola, ¿no?, aunque es verdad que en el fondo es el tono de la falta de respeto que en España tenemos a lo que es nuestros recuerdos, ¿no?, históricos
bélicos prácticamente de todos los tiempos. Pero bueno, por lo menos como son de hormigón, ahí permanecen. En sexto lugar, me parece también interesante, aunque no se distinguen bien, yo recuerdo cuando era seminarista y hacía footing alrededor del Pinar, ¿no?, del Cerro de los Ángeles, el tener que ir sorteando continuamente bloques de piedra, ¿no?, de distintos tipos, pero que evidentemente no pintan nada allí, ¿no?, si no fueran fruto de la explosión del acto de dinamita del Cerro de los Ángeles, por lo que también es interesante poder analizar lo fuerte, como os decía esta mañana, que fue esa explosión, hasta encontrarlos a 300, casi algunos hasta 400 metros a la redonda, ¿no?, de lo que es el cerro, por lo que es el bosque del Pinar. Una séptima huella, de la que hemos hablado también varias veces, sería la piedra del corazón. Hablamos de 9 balas, 20... Bueno, me parece que en el libro indicado hablaba 22, ¿no? 22 balas alrededor del corazón. En el octavo, la octava huella, que esto es quizás menos conocido, son los bloques de piedra de mayor tamaño que todavía permanecen, fruto de la explosión, que fueron distribuidos, hay, pues no sé, habrá unos 10 o así, fueron distribuidos por don Francisco cuando se construyó el seminario de Getafe, y hay algunos que están sosteniendo la plazoleta que ahora mismo sostiene aquí, bajando a la derecha, un crucero. Hay otros dispuestos a lo largo del campo de fútbol, de la bajada al campo de fútbol, donde juegan los seminaristas, y luego hay 3 bloques, 3 sillares, que son del monumento antiguo, que están separando el campo de fútbol del campo de baloncesto de los seminaristas. Ahí me ayuda a pensar cómo don Francisco pues quizá quiso edificar su seminario no solo sobre distintos materiales, ¿no?, sino sobre piedras bañadas con la sangre de mártires, ¿no? En alguna de ellas incluso puede adivinarse todavía el dibujo del ala de un ángel, por lo que es muy bonito pues ver esas piedras ahí situadas en el jardín del seminario. Luego, en noveno lugar, yo quería también tener un recuerdo para la campana de la ermita del Cerro de los Ángeles. Esta campana normalmente no se tocaba porque tenía el agujero del orificio de una bala, pero fue bendecida la reparación, la restauración solemnemente el 2 de agosto del 2011, días antes de la Jornada Mundial de la Juventud, que me parece que también era una fecha en la que comenzaba el año mariano diocesano, ¿no?, con motivo o terminaba, ¿no?, de lo que es el cuarto centenario de la Virgen del Cerro de los Ángeles. Es interesante también, para quien le guste este tipo de recuerdos, la pared norte del convento de las Carmelitas. Ahora es verdad que como es de noche quizás no lo podamos ver muy bien al salir, pero es verdad que cuando uno la mira, ahora mismo yo creo que pertenece a lo que son las viviendas de los demandaderos, pero uno puede observar alrededor de las ventanas toda una serie de agujeros, ¿no?, pues de varicela la pared, y luego especialmente arriba a la derecha hay un boquete mucho más amplio, que se nota que debió de ser pues de alguno de esos cañonazos que se disparaba desde Madrid. Creo que también es interesante recordar lo que es la fachada de la antigua parroquia de Perales del Río, de los Santos Niños Justo y Pastor, que se puede contemplar desde aquí arriba. En esa fachada se pueden contar hasta 27 boquetes de grandes dimensiones, que hace unos 15 años ha sido restaurada, pero todavía se puede analizar lo que son los boquetes por la diferencia entre el ladrillo de 1776, ¿no?, que es de cuando data esa iglesia que ahora está cerrada y abandonada, y lo que es el ladrillo pues de un color más pálido de lo que es la restauración. Ahí también hay un debate histórico. Algunos dicen que esos agujeros se produjeron como respuesta de los nacionales al ataque y luego posterior retirada de los brigadistas internacionales, ¿no? De hecho, los italianos se cobijaron dentro, pero es verdad que dado que también por la fachada sur se observa una serie de impactos, yo me alío más con quienes defienden la teoría de que aquello fue más bien objeto de entrenamiento, ¿no?, de tiro de lo que es la artillería republicana. Bueno, y me quedan simplemente 2 huellas y termino. Hay una segunda que es verdad que no se puede apreciar, lo hemos visto en algunas de las fotos, que serían las trincheras. Hemos visto una trinchera en lo que sería la zona de la cafetería. En los libros de Manuel Aznar, que tiene 3 sobre la guerra civil, se ven las trincheras que dan a la zona sur,
Y luego en la portada, por ejemplo, de ABC, de la edición nacional del 20 de enero del 37, se ve una enorme trinchera en lo que actualmente es el aparcamiento de los residentes de la casa sacerdotal, que es la que da a la zona norte. Ahí en ese hueco iban a ir las casas de los vicarios generales, ¿no?, de la diócesis, cuando se inició la diócesis, luego se terminó en lo que es se dedicó a lo que es el parking actual. Todavía recuerdo algún seminarista, ¿no?, en aquellas obras encontró algunos casquillos de bala, pero bueno, es verdad que ya de aquello no queda nada, ¿no? Y luego, por último, a mí pues me da mucha devoción por el uso que actualmente tiene, lo que es y lo bien conservado que está, un refugio antiaéreo, que seguramente sería de los nacionales y que permanece con las siguientes medidas. O sea, este refugio antiaéreo está debajo de la ermita, ¿no?, del Cerro de los Ángeles, aunque no llega a introducirse debajo de los cimientos, y está aquí en lo que es la zona norte también del seminario. Tiene 10 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 2 metros de altura. Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, en Brunete hay un polvorín, ¿no?, que prácticamente tiene la misma arquitectura interior, o en Malta, ¿no?, que es durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se utilizaban también, obviamente, refugios antiaéreos para lo que eran los bombardeos alemanes. Es la misma hechura, ¿no?, incluso la misma entrada, y que servirían pues para ocultarse de los reconocimientos aéreos, para calentarse de los duros fríos del invierno, quizás guardar alimentos, sobre todo guardar la munición para evitar que desde arriba fuera bombardeada, y también protegerse de todos esos ataques. Lo llamamos la cueva, ese lugar, porque ahí don Francisco metía sus rastrillos y sus carretillas con las que sembraba el seminario, no solo de vocaciones, sino de plantas, y actualmente el rector del seminario ha ubicado allí una capilla de la iglesia perseguida, quizás pues para rezar por la iglesia perseguida como hace 80 años, ¿no?, otros rezaron por los que aquí lo era, ¿no? Bueno, yo finalmente, pues la verdad es que siempre mi ilusión es que, igual que yo después de tantos años he aprendido a amar este seminario, ¿no?, y este cerro, las nuevas generaciones de seminaristas, que son los futuros sacerdotes de la diócesis aquí en este centro de España, y por tanto este corazón neurálgico de la Iglesia, también lo aprendan a amar y a conocer. Por eso me pide el seminario que dé 3 clases al año a los seminaristas de introductorio de historia, y solemos acabar siempre con un tour, ¿no?, por estos sitios históricos, para que no solamente así aprendan lo que aquí sucedió, sino que aprendan a amar al Señor, que aquí Él, y a través de los suyos, derramó su sangre por amor a nosotros. Amén. Vamos.